Buenas noches a todos, bienvenidos a la noche de 24, bienvenidos a MMC. Ya estamos arrancando con todo hasta las 21 horas. Cerrando una semana que fue tal vez la más difícil en términos financieros desde que llegó Javier Milei al poder. Ahora vamos a contar qué ha habido detrás de esta semana donde el dólar se movió y terminó 20% arriba de lo que estaba hace 10 días, pero hoy lograron frenar el dólar y de alguna manera eso aplacó un poco los ánimos. Más allá de que siguen algunos indicadores que generan preocupación, como es la caída de los bonos de la deuda. Hay distintas interpretaciones, ahora vamos a contar qué está sucediendo con eso y cuál es la interpretación que hace el propio Milei, que hace una interpretación que lo vincula con la ley Bases, diciendo todo esto está ocurriendo, las turbulencias y demás, porque la política está demorando la aprobación de la ley Bases. En un ratito vamos a contar también que va a ser Milei mañana con el gobernador Yarlora en Córdoba, donde va a festejar el 25 de mayo, pero sin pacto con los gobernadores, es decir, sin pacto de mayo como había anunciado o prometido en la Asamblea Legislativa el 1 de marzo pasado. Hoy Milei estuvo en un acto en La Rural, un acto chico de la asociación Angus dentro de la sociedad rural y tuvo declaraciones vinculadas a qué va a pasar con los impuestos en el futuro. Fíjense cuando Milei, haciéndole guiño a los productores agropecuarios, que obviamente hoy se quejan del cepo, se quejan del atraso cambiario, se quejan de las retenciones que se han mantenido. Bueno, Milei prometiendo que va a eliminar el impuesto país y luego las retenciones una vez que se acomode la situación económica y fiscal en la Argentina. Mirá. Mercedes que visita a la rural es una clara señal de apoyo a este sector que es tan importante en la historia argentina y para el futuro del país. A su vez, quiero que tengan presente que así como hemos trabajado en el mercado de cambio para terminar con la brecha, que en algún momento puede tener alguna oscilación con lo que está pasando, también estamos trabajando fuertemente para eliminar el cepo y que cuando terminemos de desactivar todas las bombas que nos dejaron los kirchneristas, va a haber tipo de cambio libre. Y obviamente la medida que se empieza a recomponer las cuentas fiscales y vuelve al crecimiento económico, primero vamos a eliminar el impuesto país y después me van a seguir las retenciones para que el campo sea totalmente libre. Bueno, ahí está Milei con muchos aplausos del campo. Obviamente hay mucha sintonía con el campo por parte de Milei por la versión que el campo tiene al kirchnerismo, ¿no? Y ven a Milei como el salvoconducto para dejar atrás al kirchnerismo. Igualmente, Milei dice, bueno, vamos a levantar el cepo. Él pone un plazo cercano. Caputo esta semana dijo que no hay fecha para el levantamiento del cepo porque no están dadas las condiciones. Y también promete sacar el impuesto país y bajar las retenciones. Bueno, nada de eso va a ocurrir este año. Entonces el presidente necesita mantener la expectativa de los distintos sectores económicos, sabiendo que este año no solamente no se bajan impuestos, sino que se suben. Se subió el impuesto país de 7,5 a 17% para todas las importaciones y las retenciones se han mantenido, pero el gobierno las quería subir. Quería 15% de retenciones, además del 33% para la soja, para todos los cultivos, para todas las exportaciones de la Argentina. Eso se lo bochó el Congreso al presidente Milei. Si no, se estaría discutiendo en el paquete fiscal, además de suba de impuestos a las ganancias, bienes personales y otras medidas, se estaría discutiendo también una retención del 15% para todas las exportaciones, incluidos todos los cultivos, que la mayoría tienen retenciones menores, salvo la soja, tienen retenciones menores del 15%. De alguna manera, ese freno del Congreso, bueno, lo dejó mejor posicionado al gobierno de Milei, porque si no, en este contexto, donde el dólar oficial se ha atrasado mucho, se mantiene el cepo, obviamente eso generaría mucho más tensión.
Ahora, fíjense lo que pasa con el impuesto país y por qué no hay ninguna posibilidad de que este año el gobierno elimine el impuesto país y tampoco, obviamente, las retenciones. El impuesto país, fíjense, este estudio de la consultora Outlier muestra, la barrita naranja muestra cuál ha sido la recaudación incremental del impuesto país en el primer cuatrimestre del año. Son 2 billones de pesos adicionales, 2 billones de pesos adicionales, que es prácticamente el doble de todo el superávit financiero, que es la barrita gris. Y es la mitad de todo el superávit primario que ha tenido el gobierno en los primeros 4 meses del año. Es decir, y eso es lo que ha habido de incremento de impuesto país en los primeros 4 meses del año. Paso de nuevo en limpio. El impuesto país representa el doble del superávit financiero en el primer cuatrimestre. 2 billones de pesos de recaudación incremental del impuesto país, porque claro, el primer cuatrimestre del año pasado no había ningún impuesto a las importaciones. Massa lo pone después de agosto del año pasado, después de las PASO, 7,5% y el gobierno de Milei lo lleva a 17%. Y eso es una recaudación inmensa, que es lo que ha sostenido la recaudación, que viene cayendo por la recesión. Entonces, si hoy no estuviera el impuesto país, no habría superávit financiero, es decir, superávit después del pago de interés en la deuda, y no habría tampoco ni siquiera equilibrio fiscal financiero total. Y habría la mitad de superávit primario de lo que tiene hoy la Argentina. Entonces el impuesto país se va a mantener, las retenciones se van a mantener, pero el gobierno, y me parece que ahí Milei tiene que mantener la expectativa y por eso habla con el campo y les dice, aguanten, que vamos a levantar el cepo y después vamos a empezar a bajar los impuestos que se han subido, y el primero de todos obviamente es el impuesto país y después las retenciones. ¿Tenés información respecto a Milei en la rural? Sí. Contame ahora. Tiene que ver con lo económico. También los exportadores están diciendo que no van a reclamar más esto del 80-20 con las exportaciones. Viste que en algún momento hubo un run que se podía llegar a modificar, entonces los productores retienen. Este dato es muy importante, es decir, el gobierno no está evaluando, pese a las turbulencias que ha habido con el dólar financiero, esta semana no está evaluando cambiar el 80-20, es decir, que haya más del 20% de las exportaciones que se liquidan en el dólar financiero. No, de ninguna manera. Está descartado. Está descartado, e incluso los exportadores, que uno tendería a pensar que son los que están reclamando por esto porque les conviene, tampoco lo ponen en la mesa de negociación. Todos los actores te dicen no se va a cambiar hasta fin de año, como dando una señal para que el campo liquide de forma normal. Respecto a la presencia de Milei, Maxi, en la rural hoy, fíjate que tiene algunas curiosidades que nos permiten también entender un poco la dinámica de este gobierno, que tiene una impronta nueva respecto a lo que conocíamos en política. Tuvo un almuerzo con el presidente de la rural de casi 2 horas la semana pasada. Ahí estuvieron Karina Milei, Javier Milei y Nicolás Pino, el presidente de la rural. Nada más. Ahí coordinaron que viste que se viene la rural en julio, va a ser la primera vez que vienen con 3 presidentes. Va a venir Santiago Peña de Paraguay, Lacalle Pou de Uruguay y Javier Milei, que va a ser el gran anfitrión en la rural, en una cosa que tiene que ver. Eso va a ser el domingo 28 de julio. Sí, de hecho lo atrasan, porque siempre fue un sábado, la inauguración, que en realidad es cuando cierra la muestra, lo atrasan y va a ser un día después, el 28 de julio, especialmente para que coincidan los 3 presidentes. Otro dato, no estaba ni Juan Paso, que es el hombre que maneja todo lo que tiene que ver con la Secretaría de Agricultura, con producción, es el hombre con más poder, estaba casualmente en San Juan, no estaba Fernando Vilela tampoco, el secretario de Bioeconomía, una impronta que tiene Javier Milei de gestionar casi que en forma directa. Ya te digo, 2 horas de almuerzo con el presidente de la rural y fue solamente con Karina, no con ningún otro funcionario que tenga que ver con la política agropecuaria. A ver, esta semana se movió, y un ratito vamos a estar hablando con Eduardo Menem, que ya está en nuestros estudios. Vamos a hablar con Eduardo Menem, que ha sido un hombre clave en la década del 90, que hoy el gobierno la referencia como una especie de revival, ¿no?, de los 90. Vamos a hablar con él, que estuvo 10 años como presidente provisional del Senado, hombre clave en todas las negociaciones del gobierno de Menem con los distintos partidos políticos y con el radicalismo. Y además es el padre de Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados. Vamos a estar hablando
con él en unos minutos de cómo está viendo el gobierno de Milei frente a la oposición en la negociación de la ley bases, el paquete fiscal, y qué parecidos y diferencias hay con la década del 90 y en particular con Carlos Menem. Decíamos que ha sido la semana financiera más difícil para el gobierno, porque efectivamente ha habido una suba fuerte de los dólares financieros y del dólar blue. Hoy finalmente el blue cerró en 1.220 pesos, bajó respecto a los 1.280 del día de ayer, que incluso había superado los 1.300 pesos. Fíjense, ahí están en rojo las bajas hoy de tanto el dólar bolsa, que es el dólar MEP, como el contado con liquidación. Pero si uno ve el porcentaje de suba en el mes, han subido entre 13 y 15 o 16% esos dólares financieros en el mes de mayo. Y la remuneración de la tasa de interés de plazo fijo está en 2,5%, es decir, se rompió lo que se llama el carry trade, es decir, aquellos que ahorraban en el banco o en tasa de interés en pesos, perdiendo frente a la inflación, pero apostando que eso les diera una ganancia en dólares, ¿no? Ha habido una fuerte suba porque casi toda la suba del dólar del año se ha producido en las últimas 2 semanas. Ahora, ¿cuáles son los condicionantes? ¿Por qué ha ocurrido esto en estos días? Bueno, por un lado, por lo que decíamos, ¿no? El primer punto, a ver, ahí está la placa, la fuerte baja de la tasa de interés de plazo fijo. El propio presidente dijo, bueno, algunos dicen que se pasó de rosca el Banco Central, bajando tanto la tasa de interés y la baja impactó en los plazos fijos, entonces no hay remuneración del ahorro en pesos y empiezan todos a correrse al dólar. En segundo lugar, porque llevan 5 meses con 100% de inflación acumulada en 5 meses y el dólar totalmente planchado, entonces totalmente inflación en dólar. Entonces el argentino cuando empieza a ver eso y la Argentina se pone cara en dólares dice, bueno, empiezo a poner una fichita en dólar, salgo del peso, no me remunera nada, voy al dólar. En tercer lugar, dudas sobre la gestión política. El propio presidente ha dicho, me frena la ley bases. Yo no sé de quién es la responsabilidad, pero claramente se había hablado de un pacto de mayo, de relanzar el gobierno el 25 de mayo y mañana Milei va a estar solo con Yarlora. No van a estar ni los gobernadores, ni la ley bases, ni el paquete fiscal Sí va. que le está pidiendo el FMI. ¿Vos decís que Milei? Algunos lo ponen en duda, lo están poniendo en duda. Incluso algunos colegas en importantes portales. Punto fuerte lo que decimos, el paquete fiscal que le está pidiendo el Fondo Monetario, que le está pidiendo los inversores en el mercado, y sobre todo le están pidiendo porque dicen, bueno, ¿qué acuerdo puede haber con el Fondo Monetario? Un acuerdo que debería pasar por un Congreso si no podés pasar una sola ley en el Congreso, ni siquiera pasar la ley base, el paquete fiscal. ¿Para qué se va a negociar un nuevo acuerdo con el fondo que tendría que pasar por el Congreso si antes no mostrás que tenés gestión política? Y el último punto es la indefinición sobre el nuevo régimen cambiario. Me parece lo que empieza a jugarse acá es que el gobierno va a tener que definir en algún momento, si quiere la competencia de monedas, cómo va a ser eso y cuál va a ser el régimen cambiario, porque la Argentina difícilmente pueda seguir con el 2% mensual de mini devaluaciones del tipo de cambio oficial, sobre todo cuando ha subido a 1.200 pesos el dólar financiero, que está mostrando que ya la brecha no es del 20%, sino es casi el 40%. Y entonces empieza a haber dudas respecto a cuál va a ser el régimen cambiario en el futuro. Miren lo que decía Milei del campo y los productores agropecuarios, que obviamente lo han votado masivamente, y me voy a hablar con Eduardo Menem. ¿Siente el apoyo del campo, Javier? Definitivamente, creo que somos quienes más estamos haciendo por el campo. Bueno, gracias Eduardo Menem por venir, muy Gracias amable. por invitarme. Bueno, ¿cómo está viendo este momento el gobierno de Javier Milei? Está, digamos, viviendo un momento difícil, porque todo el mundo sabe que no tiene las mayorías parlamentarias para sancionar la ley. Es una ley muy importante, muy necesaria. Lamentablemente, cuando él ganó en el balotaje, y los diputados y senadores habían sido elegidos antes. ¿No? Algo similar nos pasó a nosotros cuando Carlos Menem asumió el 8 de julio del 89, que también cuando se adelanta la entrega del poder por la renuncia de Alfonsín, para hacer el acuerdo de que se haga cargo el presidente Menem del gobierno,
necesitaba el voto de los diputados que todavía no podían asumir, ¿no? Entonces hicimos un acuerdo, eso es un acuerdo democrático, ¿no? Cuando hay buena fe, cuando hay comprensión de que por arriba de todo están los intereses generales, hicimos un acuerdo por el cual mi hermano aceptaba hacerse cargo de la presidencia 6 meses antes, pero como no tenía los diputados para votar las leyes que necesitaba, los radicales se comprometían a facilitar la aprobación de las leyes. La ley de emergencia económica. La ley de reforma del Estado. Y la reforma de Estado y de emergencia Esa económica. fue primero, la 23696, que yo fui el miembro informante, y después la de reforma del Estado. Entonces, los radicales no tenían que votar a favor, pero tenían que facilitar. Eso en términos parlamentarios significa, bueno, que se retira uno, se levanta otro, como para que... cumplieron con la palabra y se sancionaron las 2 leyes, ¿no? ¿Y cómo ve, por eso, cómo ve esta dinámica? Porque uno tiene la impresión de que Milei ha construido su capital político gritando contra la casta. Sí. Y acusando a la casta. La acusación de Juntos por el Cambio era la corrupción del kirchnerismo. En el caso de Milei, todos forman parte de la misma casta y son parte del fracaso de los últimos 50 años y demás. Entonces, ¿cómo ve este momento donde Milei empieza a necesitar a esa dirigencia política que está en el Congreso, ¿no? Claro, él tiene que tratar de establecer un diálogo con los gobernadores, que son los que le dan, no digo que le dan instrucciones, pero los senadores normalmente, no en todos los casos, pero en la mayor parte de los casos, los gobernadores son los que le indican a los senadores cómo votar, qué es lo que hay que votar, porque también hay arreglo entre el gobierno y los gobernadores, entre el Poder Ejecutivo y los gobernadores. Así que todo es un juego de intereses para poder arreglar, cada uno quiere arreglar su propia situación. Pero hay que tener en cuenta cómo recibió el país este gobierno, ¿no? Recibió una calamidad, en parte económica, en parte social, en la parte política, con instituciones republicanas que no cumplían con su deber, con un gobierno o un parlamento que no pudo elegir hace 15 años que está vacante el defensor del pueblo, ¿no? Hace no sé cuántos años que está vacante el procurador general, hace no sé cuánto está vacante un cargo en la Corte Suprema. Es decir, que ni siquiera había acuerdos dentro del gobierno anterior, ni siquiera había acuerdo dentro del gobierno anterior. Claro. Entre los sectores del peronismo, el kirchnerismo y demás. Ahora, lo que quiero preguntarle es, usted obviamente, Martín, su hijo, es el presidente de la Cámara de Diputados. ¿Usted ve que hay un programa de gobierno y que hay capacidad de gestionar políticamente eso? Sí. ¿Y hay la intención de ir a algún acuerdo con gobernadores? Sí, claro. Es que ¿Usted ve que hay voluntad para eso? Se tiene que hacer. Es en beneficio del propio gobierno. No puede aislarse, sino que tiene que hacer negociaciones con los gobernadores. O sea, también hace falta la voluntad de los gobernadores, porque acá hay un elemento que pesa mucho, que es la actitud del kirchnerismo, que se opone, no solo se opone a todo, ¿no? Se opone realmente a todo lo que quiere hacer el gobierno, porque el interés de ellos no es votar en contra de una ley como lo votan, sino es sacarlo a Milei. Ellos quieren echarlo a Milei, ¿no? Y por eso hablan de promoverle juicio político. Es un factor muy negativo para el progreso de las negociaciones, porque todavía tienen bloque de diputados y de senadores, el más grande es la primera minoría. Claro, pero Milei mete a todos en la misma bolsa, digamos. Habla que son todos una rata en el Congreso. Sí, bueno, pues... Y si uno suma los bloques de la oposición, el PRO y los bloques del peronismo no kirchnerista y sectores del radicalismo, bueno, tanto en diputados como en el Senado podría conformar nuevas mayorías. Sí, claro. Como conformó el Senado para cuando el kirchnerismo no quería que se nombre presidente provisional. ¿Se acuerda? Entonces hicieron un acuerdo, lo que usted dice,
y se nombraron las autoridades, ¿no? Se nombró al presidente provisional. Bueno, yo espero que se repita ese acuerdo, porque yo no tengo esperanza ninguna de que el kirchnerismo vaya a apoyar nada, ¿no? Porque hace a su esencia, hace a su naturaleza, ¿no? Así que van a tener que... Y además, los que están en la oposición dialoguista tienen también que cooperar, ¿no? Porque está en interés de ellos, porque las provincias también necesitan que se sancione la ley. ¿Qué diferencias ve entre Milei y Carlos Menem? Bueno, son estilos distintos, ¿no? Carlos venía de ser 3 veces gobernador de La Rioja, después ganó una interna espectacular, la interna más grande y más democrática que se hizo el país, cuando luchó contra Cafiero, claro, que tenía todas para ganar, tenía la provincia más grande, tenía todo el aparato del partido, le respondía a él, los gobernadores, todos menos uno. Y bueno, Carlos se tuvo confianza y le ganó. Y bueno, eso le dio una mayor legitimación, ¿no? Por eso Alfonsín adelanta las elecciones, ¿no? Porque pensaba que la situación económica iba a empeorar a octubre. La hiperinflación ya estaba lanzada. Claro, ya tenía el 4.900% el último año del gobierno radical, 4.900%. Y cuando juró Carlos en el mes de julio del 89, la inflación estaba en el orden de los 200% de ese mes. O sea que hubo que... Y después tuvimos nosotros picos de inflación, de hiperinflación en los 90, que venía con la inercia anterior. A lo que voy es que obviamente Menem construyó su poder político a partir de la crisis económica de Alfonsín, ¿no? Y el final turbulento, hiperinflación, el final del gobierno de Alfonsín, ¿no? Pero él la venía construyendo de antes. Claro, pero la gente le pedía con la convertibilidad, con la baja prácticamente a cero de la inflación, logra tener ahí un crédito político muy, muy grande. ¿Qué es lo que la sociedad usted interpreta le está pidiendo a Milei? Porque la construcción de Milei es muy solitaria. Se metió dentro de los dos partidos, como cuña dentro de los dos partidos. Es más, algunos dicen que el propio kirchnerismo, o el propio Sergio Massa, Alberto Fernández, Cristina, fogonearon en algún momento el crecimiento de Milei para que no llegara Juntos por el Cambio, ¿no? al poder. Pero bueno, después Milei le terminó ganando tanto a Juntos por el Cambio, primero que lo dejó tercero, inédito, como al peronismo, kirchnerismo, Massa. Son cosas distintas, peronismo y kirchnerismo. Permítame que le haga... sí. Pero iban todos juntos. Sí, claro. No, Milei tiene un estilo, ¿no? Un francés de la Real Academia, Buffon, el conde de Buffon, decía que el estilo es el hombre, ¿no? Milei, con ese estilo, es el mismo que tuvo en la campaña y la gente lo votó. Dijo que iba a venir con la motosierra, qué sé yo, la gente lo votó. Entonces, no hay ninguna sorpresa. Lo que pasa es que la situación en que se encuentra es muy difícil por el desastre que dejó el gobierno de los Kirchner, ¿no? Ahora, ese estilo que le sirvió electoralmente fue perfecto desde el punto de vista electoral. ¿Sirve también para gobernar o hay en algún momento que empezar a anudar acuerdos políticos para gobernar? Tiene que hacer acuerdos políticos, ¿no? Le digo yo que soy acuerdista, ¿no? Nosotros... Usted era el hermano de Eduardo el que acordaba, el que acordaba permanentemente en el Congreso. Para que hayamos llegado a reformar la Constitución Nacional, ¿no? Que es la más democrática, la más legítima de toda la historia argentina, porque por primera vez se pusieron de acuerdo los partidos, ¿no? Gracias al diálogo, gracias a la búsqueda de consenso, y sancionamos la reforma que fue votada. Fíjese que había... Un acuerdo entre Menem y Alfonsín, claro, en el 94. Había algunos, porque fue la más pluralista, había 19 bloques políticos.
yo era el presidente y, por supuesto, en las reuniones de labor parlamentaria coincidíamos en lo que había que tratar, pero había algunos que estaban en contra de la reforma total, otros que había en contra de algunos aspectos, pero bueno, se debatió libremente y cuando llegó la hora de votar, se votó por unanimidad. Primera vez que ocurre en la historia una votación por unanimidad. Y además todos los convencionales juraron por la reforma, que no ocurrió en reforma anterior. Usted recordará que en la de 49, la de Perón, se retiraron masivamente. Y en la otra, de 57, convocada ilegítimamente por un gobierno militar y con la proscripción del peronismo, también hubo retiros masivos cuando vieron que el peronismo había votado en blanco y los votos en blanco eran superiores al de la primera minoría. Milei dice, dice muchas cosas, Milei, ¿no? Sí. Ha dicho que Cavallo ha sido el mejor ministro de Economía de la historia. Ahora creo que está enojado con Cavallo por las críticas que hace al plan económico. Ha dicho que Menem ha sido el mejor presidente de la historia. Y ha dicho que Alfonsín ha sido el peor presidente de la historia, ¿no? Sacando a, creo que Alberto Fernández. ¿Usted coincide con esa visión de la figura de Alfonsín, de la cual es muy crítico, casi a veces insultando, digamos, Milei dice que Carlos Menem fue el mejor presidente. No es una ocurrencia, sino que hay un autor que lo cita de la Paolera, el economista lo debe conocer, que dice que para medir el éxito de un gobierno tiene que tenerse en cuenta cómo recibe el gobierno y cómo lo deja, ¿no? Lo que recibió Carlos fue una situación económica muy mala. Usa Gerardo de la Paolera, que es un gran economista, usa una serie de indicadores con distintos ponderadores, pero por ejemplo el juicio a las juntas no está ahí ponderado en esa ecuación. Pero por eso le pregunto a usted, desde su visión personal, con toda la experiencia que ha tenido desde el regreso de la democracia del 83 a esta parte, la experiencia política y conociendo a todos los sectores, al propio Alfonsín, usted ha tenido también muchísimo diálogo. No, Alfonsín fue un demócrata, ¿no? Los elogios por ser demócrata son justos, ¿no? Hemos trabajado codo a codo en la Convención Constituyente, haciendo acuerdos, ¿no? O sea que le fue mal en lo económico. Fue un fracaso en lo económico. En lo económico, porque se siguieron aplicando las mismas políticas que venían de antes, ¿no? Entonces le fue mal económicamente, pero la ventaja es que el gobierno de Alfonsín respetó las instituciones republicanas, no como los Kirchner que se metieron en el Consejo de la Magistratura, en todo, haciendo el desastre que hicieron, ¿no? Pero yo creo que Alfonsín, desde el punto de vista institucional y del respeto de la democracia, el respeto de la república, creo que fue un buen presidente. En lo económico, indudablemente le fue mal. No vamos a entrar en una discusión sobre la década del 90, ¿no? Pero ustedes también tenían la corte automática, ¿no? La mayoría automática de la corte. Eso es una mentira. Vea, yo le voy a contar, Maxi, le voy a contar. ¿Sabe cuándo empezó a hablarse de la corte automática? Cuando se mandó la ley aumentando el número de miembros. Desde entonces no sabían a quién iban a nombrar, pero ya se habló. Bueno, es que ahí, sí. Ahí habló. Ahora, Alfonsín había mandado un proyecto para aumentar el número de miembros de la Corte, no a 9, sino a 7, y se reservaba el derecho de nombrar al presidente de la Corte. Esto hay que también evaluarlo en la época que se hizo esto. Ahora, pero bueno, yo les pregunto, o les digo, a ver, tráigame una sentencia, ¿ya?, donde se haya demostrado que funcionó automáticamente con los... Esa mayoría automática es lo que, con ese gran desprestigio de la Corte, es lo que permitió después, con la llegada de Néstor Kirchner, que hubiera una mayoría grande para la renovación de la Corte Suprema de Justicia, con una serie de integrantes de la Corte que, por lo menos en la primera conformación,
generaron respeto. Era el momento Sí, donde sí. Kirchner Sí, trataba de hacer cosas Sí, distintas. sacó a algunos de los que estaban, ¿no? Sí. Y lo puso a Zaffaroni. Mucho respeto, yo creo que no hay, ¿no? Yo voté en contra, yo estaba ahí cuando pidió el acuerdo en el Senado, yo voté en contra de Zaffaroni por su posición doctrinaria, porque tenía un antecedente de haber considerado que a una chica que la violaron, una nena que la violaron, era un atenuante para el violador de que, No, lo hizo, que lo hizo en la oscuridad. Además debía 10 años de aportes previsionales, Sí, sí, un sí, desastre. muchos- Y bueno, y después se supieron pero otras a cosas. lo que voy es que esta revisión de los 90, pero no es la discusión de este momento, por algo, en algún momento, no solamente se agota la convertibilidad con el tipo de cambio fijo, sino también, bueno, por algo la sociedad en algún momento quería cambiar y quería ir Está bien. hacia el gobierno de Fernando de la Rúa y de la Alianza, Sí, digamos, sí, ¿no? sí, claro. Digo, ha habido cosas que eran para resaltar en la década del 90, pero no era un proceso idílico, y mucho menos en el punto Que de vista... nunca va a haber un gobierno idílico, un Sí. proceso idílico. Lo que pasa, Maxi, es que yo creo que usted lo sabe, que la Alianza cometió el error. El más grande, de mantener la convertibilidad del 1 a 1. No, eso lo hizo Duhalde. Lo más grande, Duhalde es el que tiró la convertibilidad. No, pero el error de la Alianza era un modelo totalmente agotado, mantener el 1 a 1. ¿Sabe cuál es el error? Que no tenía poder político. La falta de poder político. Imagínense un gobierno donde no había afecto societatis, ¿no? ¿Qué tenía que ver de la Rúa con el Chacho Álvarez? Nada. Por eso le renuncia al año, ¿no? Y fracasó por eso, no por la convertibilidad. La convertibilidad necesitaba también un gobierno fuerte que pueda hacer los cambios que tenía que hacer, como proponía Caballo. Sí, yo creo que había un problema ahí de ¿sabe fondo, qué? pero coincido en el tema del poder político y también de la actitud de la oposición. Me parece que le pasó a Macri, le pasa ahora a Milei. La oposición hoy es más responsable de lo que era en el pasado respecto no solo de la a oposición. después del 2001 todos tratan de cuidar... No solo de la oposición, no se olvide que también hubo parte del radicalismo que estaban en contra de la Rúa, ¿no? Y de ellos le pidieron la renuncia, ¿no? Pero lo que le quería Pero eso apuntar, terminó en la crisis más grande de la historia argentina, ¿no? lo que le quería apuntar es que la Alianza, yo estoy seguro que de la Rúa no tenía nada que ver con esto, contrataron a un publicista norteamericano, Dick Morris, para que lo demonice a Carlos, porque creía que de esa forma lo iba a favorecer a de la Rúa, ¿no? Eso está probado, ¿no? Que le pagaron no sé cuánto fondos del Estado para demonizar a Menem, le llamaban el hombre mono. Pero Eduardo, también en los últimos, desde el 97, la economía entra en una recesión importante, se dispara la desocupación, está devaluando Brasil, devalúan los países del sudeste asiático, Rusia, y demás, y la Argentina entra en una situación de crisis productiva muy grande. Pudimos vencer, digamos, pasar con algunas dificultades, pero pasamos la crisis del tequila, que fue la primera que tuvimos. Y la pudimos atravesar porque estaba sólida la economía argentina. Después del tequila, en el 2005, empezó a aflojar todo en el orden internacional y nos perjudicó. Y no era un tema la inflación, pero sí era un tema el desempleo. La desocupación era todo bueno, ¿sabe qué? Y ahí aparecen los movimientos sociales. Sí, ¿sabe qué? El desempleo muchas veces es un efecto no querido cuando usted moderniza la industria, cuando moderniza el campo, porque debemos coincidir que la modernización de la industria, digamos, el ingreso de capitales, eso también produce desempleo. Pasó en la revolución industrial en Inglaterra. Iba a decir la revolución. Se incorpora la tecnología, ¿no? Y bueno, se produce desempleo.
Me iba a decir la revolución productiva, ¿se acuerda cuando venía así a la campaña? Sí, y se hizo la revolución productiva. Los resultados, vea, la cosecha se duplicó, las cosechas. Al principio fue bravo, digamos, porque Menem, hasta encontrar el rumbo del 91, pasa la segunda hiperinflación, toda una situación muy delicada. Era el efecto que venía de la hiperinflación de antes. No, era una crisis económica muy grande que se venía arrastrando, por supuesto. A ver, le va a hacer la última, Carlos González Prieto. Sí, si lo nombrase asesor el presidente Milei, ¿no? En base a su experiencia y toda su trayectoria, ¿qué le recomendaría? ¿Mantenerse en esta posición muy antipolítica, antisistema, anticasta, que le da legitimidad con la gente, con el electorado, claramente? ¿O empezar a construir por ahí un poquito más de puentes y negociar más con la casta? No, sería un atrevimiento de mi parte dar un consejo. No, una que sugerencia, no me lo piden. doctor. Pero yo le quiero decir, yo estoy de acuerdo con el rumbo. Ahora, la forma en que va a conseguir, eso ya es un aspecto que lo tienen que manejar él y la gente que lo rodea, ¿no? Porque no ha cambiado nada desde que fue votado para presidente, ¿no? Si a mí me preguntan, yo diría que, bueno, tiene que hacer lo posible para que los que están en contra, dejamos de lado el kirchnerismo que nunca va a estar a favor, pero con los otros movimientos, los otros partidos dialoguistas, yo creo que es bueno que haga un acuerdo, ¿no? Y creo que está en camino de eso. ¿Usted le recomendaría un pacto más abierto, por ejemplo, con Macri, con el PRO, con formación e integración de equipos? Diferencia. ¿No? Yo diría que con todos tienen que tratar de lograr el acuerdo, no solo con Macri. Macri aportó mucho para que sea presidente Milei, ¿no? En las campañas y la gente de Macri, o sea, alguna gente de Macri está apoyando en alguna medida al presidente Milei. O sea que yo creo que con esa gente hay que llevarse bien y tratar de convencer, porque acá no se trata de vencer, se trata de convencer. No de imponer. De convencer, o sea, hablando se solucionan los problemas. Decía Platón que el diálogo es el arte de los libres, el arte de los hombres libres, ¿no? Es la forma de que un hombre pueda conseguir los objetivos, porque partiendo del estado del hombre contra el hombre, para que el hombre no sea lobo del hombre, como decía Hobbes o Locke. Sí, ese no sería justamente el ánimo del presidente a la hora de cuando establecer diálogo con la dirigencia política. Cuando la sociedad decide, se forma la sociedad por el instinto gregario del hombre, ahí tienen que dialogar. Esto viene desde hace tanto tiempo, pero escúcheme, usted recuerda lo del Senado romano, lo que pasaba, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, está claro el concepto, digamos, de la necesidad del diálogo y de... Pero el camino está bien. Disminuir el déficit fiscal, parar la emisión, tratar por todos los medios de achicar el gasto del Estado, que es el más alto de la historia, el que hizo el kirchnerismo. Entonces, yo tengo esperanza, ¿no? Me pasa como les pasaba a Colón cuando estaban perdidos, no sabían, y vieron unas gaviotas. Entonces, estaban cerca de la tierra, ¿no? Yo estoy viendo algunas gaviotas, pero no hay que espantarlas, hay que dejarlas. Gracias por haber estado esta noche acá, Eduardo Menem, muy amable. Ha sido un gusto, Maxi. Vamos a ir a felicito por su labor. Gracias. Se queda un segundito ahí. Vamos a ir ahora a una tanda. Cuando volvamos vamos a hablar de qué pasa mañana en Córdoba, 25 de mayo, qué va a hacer el presidente y también lo de la revista Time, que todos se quedaron con la tapa. ¿Qué decía el artículo de la revista Time? Bueno, atención, ¿qué pasa con el tema prepagas? ¿En qué quedó en la justicia? El lunes 10 de la mañana, una audiencia en tribunales entre el Gobierno Nacional, con los abogados de la Superintendencia de Servicios de Salud y los abogados de las empresas de medicina prepaga, una audiencia de conciliación que convocó el juez que tiene la causa que inició el Gobierno para
básicamente discutir el tema más importante, Maxi, va a ser si las empresas y cómo las empresas van a devolver el dinero que cobraron de manera excedente desde los aumentos que hicieron en diciembre y que tuvieron que retrotraer por orden de la justicia y por decisión del gobierno. La discusión va a ser principalmente el mecanismo que eventualmente puedan llevar las empresas como propuesta y si el gobierno nacional lo acepta. Te diría que la gran discusión va a ser entre aquellas empresas más grandes que tienen más espaldas para eventualmente devolverlo en menor cantidad de cuotas y aquellas empresas de medicina prepaga más chicas en donde se les puede llegar a complicar esa devolución en un plazo menor. Y después, por supuesto, también el fondo de lo que el gobierno está reclamando, que es la vuelta atrás de manera definitiva y establecer un mecanismo por el cual el aumento mes a mes sea por el índice de la inflación. Esto ya lo ordenó la justicia, pero el objetivo es que se pongan de acuerdo el gobierno y las empresas para que se retire definitivamente la causa. Hay que ver si este acuerdo se da el lunes en esta audiencia o si es una discusión que puede llevar más tiempo. Bueno, hay un video que está circulando, ¿no?, de Milei hace un rato en La Rural, que dice lo siguiente, a ver si lo podemos escuchar. Si llega a fin de mes, presidente. Si no llegara a fin de mes estaría muriendo en la calle y dice paso. Y bueno, si no llegara a fin de mes ya se hubiera muerto, digamos. Si llega a fin de mes, presidente. Si no llegara a fin de mes estaría muriendo en la calle y dice paso. Y bueno, si no llegara a fin de mes ya se hubiera muerto, digamos. Bueno, ahí está la frase, ¿no? Si no llegara a fin de mes. Se ¿no? estaría muriendo en la calle. Claro. Bueno, la gente no, si no llega a fin de mes, o se endeuda o remata lo que tiene en la casa, la clase media, no sé, saca del colchón los dólares, digamos, es lo que pasa en general cuando ya, obviamente los sectores más bajos, bueno, que no están en la calle, en situación de calle, y bueno, están en la calle, digamos, ¿no? Pero bueno, hay mecanismos, digamos, para, no llegas con tus ingresos a fin de mes, rematar lo que tenés, ¿no? Exacto. Cada uno en su proporción. Por eso llama la atención la frase que acaba de decir el presidente. Bueno, cadena mañana 3 de la tarde de Milei por el 25 de mayo. Sí, temprano va a arrancar con el Tedeum, 25 de mayo en la Catedral, va a estar el presidente Javier Milei. Después, en algún momento, hasta hace un rato, hubo alguna explicación. Esta semana la tapa de Time de Milei, el propio Milei habló y todos le preguntaron, y bueno, y leyó lo que había en el reportaje, la entrevista, ¿no? El reportaje es la crónica que hace la cronista para la revista Time, y dice cosas como esta, ¿no? El reportaje. Hoy dijo, creo que la cronista, que sea un personaje internacional no significa respeto internacional. Para reunirse con Milei hay que pasar por el jefe, su hermana Karina, vestida con chancletas plateadas con lentejuelas, custodia la puerta antes de permitirme entrar. Karina es una ex lectora de tarot que solía vender pasteles en Instagram. Y después dice, vamos rapidito porque estamos sobre el final del programa, hay una frase que es especialmente fuerte, donde Milei refleja la fuerza de un movimiento populista de derecha, así lo encasilla, y finalmente lo que plantea, a ver, avanzamos un poquito más. Bueno, plantea que, ojo, es posible, esta es la frase más fuerte, que se le esté acabando el tiempo antes de que su apoyo popular se desmorone. No es lo que se diría un reportaje concesivo, ¿no? Pero bueno, evidentemente el presidente no la había leído. Nos estamos retirando, nos reencontramos lunes 20 horas, quédense en A24, tengan todos muy buen fin de semana. Chau, pásenla bien.